desarrollar la segunda parte lectivamente corresponde a las bases constitucionales del derecho administrativo. Y vamos a complementar la primera intervención que hiciéramos hace 15 días. Es importante entonces que tengamos claro lo que ha sido la evolución político-constitucional de Venezuela. Y si bien es cierto, hemos tenido dos constituciones, 1961 y 1999, nos corresponde fundamentalmente evaluar lo que ha sido el desempeño del Estado venezolano, no solamente desde el punto de vista de la matriz o la perspectiva jurídica, sino la perspectiva política. Y por supuesto comprender que tanto en el pasado como en el presente cercano hemos observado que hay grandes discrepancias o espacios entre lo que señala la Constitución y lo que señala la realidad. Uno de los fenómenos que ha sido una constante en Venezuela ha sido el hecho de que, si bien es cierto, el Estado venezolano, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista del formalismo jurídico, fue concebido como un Estado federal en la vieja Constitución del año 61 y en la Constitución del año 99. No solamente en su artículo 4 se habla de que el Estado es no solamente federal, sino además descentralizado. Cuando hemos visto el desempeño del Estado venezolano, evidentemente discrepa mucho de esa afirmación y hemos tenido una constante, que es un proceso de centralización o de centralismo, tanto en el pasado como en el presente. Solamente disfrutamos de una etapa calificada de descentralización y de federalismo entre 1989 y 1999. Esto un poco para significar entonces las diferencias que hay entre la afirmación constitucional y cuando vamos a evaluar el desempeño. Y es importante que tengamos claro el desempeño del Estado venezolano y, por supuesto, la observancia de la Constitución. Son dos variables que son importantísimas para que podamos explicar, lo voy a desarrollar al final, cómo las bases constitucionales del derecho administrativo están trastocadas, replanteadas y por supuesto, ahí hay mucha tela que cortar. Al final vamos a hacer algunos ejercicios prácticos que tienen que ver con distintas situaciones que hemos observado y que por supuesto trastocan los pilares y los principios fundamentales sobre los que se sustenta el derecho administrativo. Nosotros no podemos, en este ejercicio analítico práctico que estamos haciendo, dejar de ocultar, analizar, aprender, repito, esas dos variables. Cómo se ha comportado el Estado venezolano y fundamentalmente cómo ha sido el marco constitucional. Y si bien es cierto, la Constitución del año 61 es la Constitución producto de un gran acuerdo como fue el Pacto de Punto Fijo, para muchos condenados, satanizados. Lo importante es destacar que ese acuerdo permitió de alguna otra manera sentar en una mesa a instituciones religiosas, a la universidad, a los medios de comunicación, por supuesto a los partidos políticos, Fede Cámara, CTV, y es una constitución que para ese momento fue considerada una constitución de avanzada, una constitución que además se asienta sobre la visión tripartita de la división de los poderes públicos, pero evidentemente es una constitución que perseguía, en paralelo con el acuerdo o el pacto de Punto Fijo, sentar las bases de funcionamiento no solamente desde el punto de vista político, económico, institucional, sino jurídico. Es decir, en esa constitución va a ser precisamente la expresión de ese acuerdo y la necesidad de darle sustento, basamento a la naciente democracia. Una democracia que para muchos, por supuesto, es objeto de críticas por las fallas o las distorsiones en las cuales incurrió, no solamente por parte de sus actores,
sino fundamentalmente por el deterioro que después de los años 80 la Venezuela del momento va a registrar en una serie de áreas. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes es comprender entonces que si bien es cierto en el artículo 2 de la Constitución Nacional de 1961 se afirmaba claramente el principio de establecer a Venezuela como un Estado federal, nosotros registramos durante décadas importantes distorsiones en este contexto. Los gobernadores prácticamente se asignaban a dedo por el presidente del momento y por supuesto es una de las principales distorsiones que vamos a registrar porque va a trastocar precisamente todo lo que es el desarrollo de la Venezuela desde el punto de vista federal o regional. Y los ejemplos son muy variados. Encontrábamos entonces que se caía un puente o se fracturaba un viaducto o se caía un ramal o un poste y prácticamente había que ir a Caracas. Paradójicamente, cuando la Constitución de forma imperativa señalaba que el Estado venezolano era un Estado federal. Entonces, nosotros vamos a conseguir entonces, es importante que tengamos claro esa evolución política constitucional. Estamos haciendo evidentemente un ejercicio analítico, crítico, con las herramientas que tenemos, con algunas cifras que se tienen, sin ánimos de caer en debates estériles que no lleguen a ningún sitio, sino comprender entonces que la travesía del Estado venezolano ha sido una travesía accidentada, a veces a contravía o a contrapelo, precisamente porque hemos estado en un vaivén entre centralismo, centralización, descentralización y en los últimos años un proceso creciente de recentralización. Cuando veamos algunas tomas de decisiones, algunas ejecutorias, pues nos vamos a dar cuenta entonces cómo esos principios y esos pilares que deben servir de basamento al derecho administrativo, que deben de servir precisamente para la actividad administrativa, para la administración pública, evidentemente han sido trastocados o replanteados, a pesar, repito, del marco constitucional. Cuando estamos hablando de la Constitución del año 99 y observamos que entonces Venezuela es un Estado federal descentralizado, cuando la Constitución nos dice que tenemos una división de los poderes públicos, autonomía administrativa, funcional, pero cuando vamos a la realidad, a la aplicación, nos damos cuenta que hay una brecha importante entre esa afirmación constitucional y lo que está ocurriendo. Y lo que ha venido ocurriendo, repito, estamos haciendo un ejercicio crítico, un ejercicio analítico, no solamente en los años de gestión del presidente Chávez, sino lo que ha ocurrido en estos últimos años, donde, a nuestro juicio, evidentemente hay grandes distorsiones, hay inconsistencias, están fallando los controles desde el punto de vista de lo que son los principios de control de la administración pública, la responsabilidad administrativa. Y por supuesto que esto se va a traducir finalmente en estas grandes distorsiones que son económicas, financieras, desde el punto de vista de las interpelaciones, los controles que deben haber por los distintos órganos, no solamente la Contraloría, la función legislativa, la función contralora que debe ejercer, por ejemplo, la Asamblea Nacional, anteriormente Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, por ejemplo. Venezuela adoptó un esquema unicameral que, por cierto, está reñido con la teoría de las formas de gobierno. En un presidencialismo, lo más sensato es establecer precisamente dos cámaras. Son dos filtros y dos controles que se ejercen en el presidencialismo, más todavía en un país con una tradición como la nuestra, además de darle reconocimiento al papel y el peso que deben de tener aquellos cuerpos legislativos resultantes de elecciones locales. Entonces, es importante que tengamos ese marco claro, porque eso nos va a permitir entonces comprender un poco la realidad de la Venezuela contemporánea o de estos recientes años. Entonces, ¿qué es importante? El que tengamos claro que Venezuela viene desarrollando, no solamente en el pasado, repito,
distorsiones desde el punto de vista del desconocimiento de su marco constitucional. Por supuesto que ese desconocimiento en estos últimos años ha sido exponencial o ha sido mayoritario. Y mayoritario porque, como lo vamos a ver mucho más adelante, evidentemente están fallando las estructuras de control, está fallando lo que es la autonomía y la división de los poderes públicos, que es vital, como lo dijo Montesquieu, porque en la medida en que ese poder se divide, eso se traduce en mayor democracia, en mayor cantidad de libertades, mayor ciudadanía. Cuando esos poderes tienden a concentrarse, evidentemente esas libertades comienzan a reducirse. Y en el caso de Venezuela, no podemos ser tan ingenuos solamente de decir que la Constitución del año 99 es mejor que la del 61, porque pasamos de un esquema de 3 poderes públicos a 5 poderes públicos. No. Si bien es cierto, la Constitución del año 99 es una constitución de avanzada, vanguardista, una constitución que realza toda la parte liberal, la parte democrática, el Estado democrático, y por supuesto le va a dar rango constitucional a un conjunto de áreas, de ámbitos y de materias que anteriormente no tenían el rango constitucional. Voy a poner un solo ejemplo, que por ejemplo no prescriban la violación de derechos humanos, el tema de el reconocimiento de la autonomía universitaria. Por ejemplo, los delitos de lesa humanidad evidentemente no pueden ser objeto de perdón, de amnistía, no prescriben, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista estamos en un proceso progresivo, vanguardista y de avance. Sin embargo, nosotros cuando vamos a ver el desempeño del Estado venezolano en los últimos años, pues hemos visto que esos 5 poderes públicos tienden a concentrarse, tienden a agruparse y hay una preponderancia. Si hiciéramos una metáfora, si la Constitución es una mamá que tiene 5 hijos, los 5 poderes públicos, a todas luces queda claro que hay un poder, un hijo, que intenta superponerse, involucrarse, intervenir en el resto de los hijos, en el resto de sus conductas, en su comportamiento. Me refiero a la preponderancia que ha tenido el Poder Ejecutivo en Venezuela, no solamente en el pasado, y repito, tenemos una cultura presidencialista, sino en el presente cuando estamos viendo, primero de derecho, cuando vemos las más de 30 atribuciones que tiene el presidente de la República. Tiene que ver con todo el espectro internacional, tiene que ver con las finanzas públicas, comandante de las Fuerzas Armadas, tiene que ver con los empréstitos internacionales, dirige la Hacienda Pública Nacional. En fin, hay una superconcentración de atribuciones. Eso en el marco legal y constitucional. Pero cuando vamos a ir además a la práctica, perdón, vamos a ver cómo ese poder ejecutivo interfiere, interviene y afecta el desempeño del resto de los poderes públicos, lo cual evidentemente no puede ser calificado sino como una distorsión del marco constitucional que además va a traer una serie de efectos, de consecuencias generales para las autoridades, para los gobiernos locales, para el mismo ciudadano, que es el que está al final, en la parte final de la escalera, en el último peldaño, y que por supuesto estas ejecutorias, estas tomas de decisiones van a trastocar esos principios que deben definir en la Constitución y que hay evidentemente una bisagra directamente conectada con lo que son los principios de funcionamiento del Estado, los principios de la administración pública, la actividad administrativa y el propio derecho administrativo. Entonces, nosotros tuvimos, por ejemplo, para ir desglosando, nosotros tuvimos un proceso de cambio a partir del año 89, va al año 99, una década de transferencia de competencias, elección de las autoridades locales, el desarrollo de marcos legales como el FIDES, por ejemplo, Fondo de Desarrollo Intergubernamental,
el LAE, Ley de Asignaciones Especiales. Se pensó en ese momento, y eso tiene mucho que ver con el derecho administrativo, como por ejemplo los recursos provenientes del IVA podían direccionarse a los gobiernos locales. Esto es importante. Entonces, así como estoy haciendo críticas en el pasado y en el presente, evidentemente vamos a tener también toma de decisiones que fueron acertadas porque permitieron crear marcos legales, derecho administrativo, que persiguiera evidentemente fortalecer, promover una administración pública amplia, incluyente, transparente en el manejo de esos recursos. Y por supuesto, nosotros no podemos perder de vista que uno de los aspectos fundamentales que va a guiar lo que tiene que ver con el nuevo federalismo, con la descentralización, es no solamente la transferencia de algunas competencias, la elección de nuestras autoridades, sino fundamentalmente acercar ese poder que en un momento dado está distante, acercarlo al ciudadano común y corriente. Pero además, uno de los aspectos fundamentales que va a guiar el nuevo federalismo, la nueva administración pública, tiene que ver con el tema de la eficiencia. Es decir, elevar la eficiencia, el desempeño que en un momento dado va a tener el Estado en el nivel central, el Estado en el nivel federal y el desempeño de esas autoridades. Y esto tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque lo vamos a ver más adelante en el segundo bloque de estas conferencias de hoy, porque es lo que nos va a permitir explicar cómo Venezuela, de alguna otra manera, tenemos algunos elementos para proyectar cómo Venezuela termina siendo un Estado que ha sido calificado de frágil, de fallido, de forajido incluso. Tiene que ver mucho con esto. Es decir, han fallado los controles, se ha concentrado el poder, los recursos se han manejado de forma discrecional y eso va a explicar un poco la realidad que va a tener el país hoy, donde se entremezclan, interrelacionan problemas de orden financiero, de orden tecnológico, de orden energético, carencias de servicios públicos, por supuesto, la erosión total de poder adquisitivo, niveles de hiperinflación de 4 o 5 dígitos, 2 reconversiones monetarias que no han tenido el anclaje económico-financiero y que, por supuesto, estas tomas de decisiones han estado o han sido promovidas apartándose de la Constitución, comenzando, por ejemplo, por la conducta o el comportamiento que debe cumplir el Banco Central de Venezuela, que tiene sus funciones señaladas de forma imperativa por parte de la Constitución del año 99. Y tiene mucho que ver entonces con 2 reformas monetarias que no han tenido el efecto esperado, la pulverización del poder adquisitivo, y esto va a tener mucho que ver con el tema de cómo se comportan los gobiernos, con las limitaciones que va a tener el gobierno central y los gobiernos locales a la hora de satisfacer demandas de los ciudadanos. Va a tener que ver, perdón, con el desempeño de los alcaldes, el desempeño de los gobernadores. Cuando se consiguen distorsiones, por ejemplo, como durante 4 años seguidos consecutivos tuvimos una cesta petrolera superior a los $100 y el situado constitucional, que es el 20% de esos recursos, se calculaba sobre $40, que era el referencial que la Asamblea Nacional del momento cuantificó en la ley de presupuesto. Eso es una distorsión. Eso tiene que ver entonces cómo se está de alguna otra manera saltando, alterando el marco constitucional y cómo trastoca las bases constitucionales del derecho administrativo y específicamente tiene que ver entonces con el desempeño de la administración pública, la actividad administrativa. En este caso, cómo va a limitar el desempeño de los gobernadores y de los alcaldes, que evidentemente no es lo mismo el que se les calcule su situado constitucional en base a 100, 105 o $110, como estaba la cesta petrolera del momento, a que se les calcule sobre $40. Esto por poner un solo ejemplo. Entonces nosotros vamos a conseguir además entonces que
A partir del año 99 tenemos ese nuevo marco constitucional que hemos calificado de progresivo, de positivo, vanguardista, reivindicativo, liberal, democrático. Y sin embargo, nosotros vamos a conseguir dos episodios, están en la lámina. Nosotros vamos a conseguir que el país iba a ser sometido a una consulta dentro del marco constitucional, hay que decirlo, como fue la consulta de diciembre del 2007, la llamada reforma constitucional, que evidentemente la pierde el gobierno, la pierde el presidente de la República. Y la pierde evidentemente porque era una reforma que estaba propuesta a los 8 años de haber sido proclamada el 15 de diciembre del año 99, fecha histórica, no solamente porque se aprueba la Constitución Bolivariana de Venezuela, sino que el país lamentablemente va a registrar la vaguada de Vargas. Entonces, ¿cómo explicar que una Constitución que iba a durar 300 años, a los 8 años se le está reformando? La reforma constitucional, a todas luces, obedecía a criterios de reforma político-ideológica, mayor concentración de poderes públicos, mayor concentración de competencias y, por supuesto, un elemento totalmente distorsionador de la democracia, paradójicamente, en el siglo XXI. El siglo XXI está edificado sobre el tema del ambiente, la calidad de vida, la autodeterminación de los pueblos, la división de los poderes públicos, la necesidad de que la democracia tenga mayor rendimiento, que haya rendición de cuentas, que hayan contralorías. Por supuesto, el siglo XXI está edificado sobre la democracia como forma de vida, como ideal de vida y como régimen político, que si bien es cierto, puede albergar, como ocurre en cualquier democracia, cualquier tipo de falla o de distorsión, pero la democracia es precisamente perfectible. La democracia se edifica entonces como el régimen político a nivel mundial. Pero además, si estamos hablando de régimen político a nivel mundial, estamos hablando de la necesidad de consolidar el Estado de Derecho. Y si estamos hablando de Estado de Derecho, estamos hablando del gobierno de la norma, gobierno de leyes, no de hombres. Es decir, uno de los aspectos trascendentales que vamos a ver en el tránsito del Estado absolutista al Estado de Derecho, al Estado constitucional, al Estado protector, al welfare state, va a ser que es un Estado evidentemente limitado por la presencia de la norma. Y esto es importante tenerlo. Claro, en el siglo XXI no se concibe el funcionamiento de unas autoridades y de un Estado, sino precisamente mediatizado, intervenido por la presencia de la norma. La división de los poderes públicos, el que se celebren las elecciones de forma periódica, que sean veraces, que sean transparentes, que hayan pesos y contrapesos, que haya el reconocimiento de las minorías, que además tengamos instituciones de control, que haya rendición de cuentas, memoria y cuenta, qué hizo, qué recursos manejó, y por supuesto que hayan medios de comunicación alternativos, entre otras cosas. Entonces, esto tiene mucho que ver porque es lo que va a permitir en un momento dado cimentar un Estado de Derecho, un Estado basado en la presencia de la norma. Y por supuesto, recuérdense que si estamos hablando de principios constitucionales del derecho administrativo, tiene que ver entonces con la administración pública, con la actividad administrativa. Y aquí surgen entonces las primeras discrepancias y discusiones, porque nosotros entonces esa reforma constitucional que la perdió el gobierno, y eso implica que se mantuvo intacta la Constitución del año 99 que hemos calificado de vanguardista, liberal, progresista, reivindicativa. Nosotros vamos a conseguir a los 2 años enmiendas constitucionales que van a terminar de alguna otra manera metiendo gradualmente lo que se negó en la reforma constitucional del año 2007. Uno de los aspectos medulares de la democracia en el siglo XXI tiene que ver con el principio de la alternabilidad, de la alternancia, que lo establece nuestra Constitución. Y resulta que nosotros, uno de los aspectos de mayor discusión, discrepancia, controversia en el año 2009 y años siguientes
y que terminó siendo un virus en toda América Latina, tiene que ver con el tema de las relaciones indefinidas. Uno de los principios fundamentales de funcionamiento del Estado y la democracia en el siglo XXI tiene que ver con la alternancia. La necesidad entonces de alternar el poder, y esto implica no solamente el marco constitucional, sino que esa posibilidad de alternancia se materialice. Y eso implica entonces un papel fundamental de lo que tiene que ver con las elecciones. Y tiene que ver entonces, y no nos vamos a meter en camisa de once varas porque el tiempo no nos lo permite, tiene que ver con lo que ha sido la historia electoral venezolana reciente. Es una historia que está un poco salpicada, engrisecida, diría yo, porque precisamente la conducta del árbitro electoral no ha sido la más eficiente. Tiene que ver con el registro electoral permanente, tiene que ver con ciertas situaciones que hemos observado en distintos procesos electorales y procesos de campaña. Entonces, es importante que tengamos claro que en el transcurso de estos años, evidentemente, esa Constitución Nacional que fue aprobada el 15 de diciembre del año 99 ha sido de alguna otra manera distorsionada, torpedeada, y esto evidentemente va a replantear, va a trastocar el desempeño del Estado venezolano y va a trastocar evidentemente el desempeño de los gobiernos locales, pero además va a trastocar directamente lo que tiene que ver con el desarrollo de la administración pública. Una administración pública que no va a girar en torno precisamente a principios constitucionales, sino que hay una suerte de personalismo, de voluntarismo en la forma de asignar recursos, en la manera de aprobar créditos extraordinarios a los gobiernos locales, en la forma en un momento dado de promover ministerios, de crear autoridades paralelas, no electas, por ejemplo, y tiene que ver además con el desempeño de distintas magistraturas, donde los principios de legalidad, división de los poderes públicos, los principios de control están fallando. Entonces, cuando vamos a ocultar, cuando vamos a analizar el desempeño de nuestra administración pública, pues evidentemente hay grandes distorsiones, hay ineficiencia y sobre todo además el tema de la corrupción administrativa.